en un momento de muchos cambios en la temática. Yo empecé a trabajar en adopción hace 19 años, lo que de alguna manera me pone en la categoría ya de, vamos a decirlo poéticamente, persona con experiencia, ¿sí? Si no tendría que decir más viejo, pero bueno, vamos a decirlo poéticamente. Y cuando yo empecé a trabajar con el cambio anterior, es decir, con una ley que venía en 1971, que era la ley 19.134, y yo empiezo a trabajar, en realidad hace 20 años, en el 97, cuando se modifica a la ley 24.779, que es la que quedó derogada con la modificación del nuevo Código Civil. Es decir, he tenido la oportunidad y el privilegio también de ver dos cambios respecto a la temática de adopción, con cierta rapidez, por decirlo de alguna manera, porque si tenemos en cuenta que la ley anterior a la de 1971, que es la que les mencionaba, la anterior fue de 1948, ven ustedes la cantidad de tiempo que pasó con una práctica de determinada manera, que después en el 71 se cambia, pero en el 96 recién fue la otra modificación, y hoy tenemos una nueva modificación. ¿Por qué? Porque han habido cambios y procesos de modificación y cambio en la noción, sobre todo de la niñez. Y esto ha impactado en la temática. En esta perspectiva, yo lo que les puedo decir es que hay cosas que son muy distintas a como eran antes. Y hay otras que no. Generalmente, cuando se habla o se piensa en adopción, se habla de que hay cosas que cambiar. Esto lo han escuchado ustedes. Bueno, hay cosas que han cambiado. Hay cosas que han cambiado y cosas que han cambiado mucho. Y esto no lo podemos soslayar. No podemos hacer de cuenta que no ha cambiado nada. Han cambiado muchas cosas. Lo que sucede es que una de las cosas que ha cambiado también es la explicitación de qué es la adopción o cuál es el eje de trabajo en la adopción. Entonces, esto se ha explicitado claramente de que el eje de trabajo en la adopción son los niños. Y entonces, desde este lugar, tenemos que los adultos darnos cuenta que cuando pensamos en adopción, estamos pensando en una institución jurídica, en una institución social, que lo que busca darle es familia a los niños que no pueden ser criados con su familia de origen. ¿Por qué es un cambio esto? ¿Siempre fue así? No. Las leyes anteriores de alguna manera avalaban, sobre todo implícitamente, no lo decían claramente, pero avalaban implícitamente la idea de que la adopción era una forma de darle hijos a los adultos que no podían tenerlo de manera biológica. Entonces hoy nos encontramos con una vuelta de campana. Y todo esto tenemos que amasarlo juntos. Y dentro de los cambios de este paradigma que les estoy diciendo, hay otro cambio que también es importante. Cuando yo empecé a trabajar en esta temática, la mayoría de las adopciones eran de niños entre recién nacidos y 3 años. La mayoría de las adopciones, que eran pocas, estaban relacionadas a lo que llamamos adopciones tempranas de niños de recién nacido a 3 años. Hoy, ¿cómo es la realidad de la adopción en nuestro país? La realidad es que la adopción actual se focaliza sobre todo en niños entre 5 o 6 años hasta 14. Esta es la realidad. Este también es un cambio, y no es un cambio menor, porque de alguna manera empieza a generar nuevos desafíos en ustedes que quieren adoptar y en nosotros que tenemos que hacer todo el trabajo de
lectura, evaluación, propuesta, acompañamiento, seguimiento, de una manera distinta a como lo hacíamos antes. Es decir, que estamos todos inmersos en una modalidad de trabajo distinta a como era antes. Entonces, es importante esta posibilidad de juntarnos, de que hayan preguntas, de que hayan dudas, porque hay situaciones que son nuevas, novedosas, con más complejidad. Otra cosa que también está muy presente, porque lo dice el Código Civil nuevo, digamos, el modificado, lo dice explícitamente, es que hay que priorizar el hecho de que los niños, cuando sean grupos de hermanos, vayan juntos. Entonces, esta priorización implica también un nuevo desafío para quienes quieren adoptar, porque digamos, no es lo mismo vincularse con 1 o 2 niños que vincularse con 3 o 4. Entonces, desde este lugar también es importante identificar esta nueva mirada que el Código Civil nos trae, que en algunos casos se puede cumplir y en otros no. Lo que sí ustedes tienen que saber que no son ustedes los que definen si los hermanos van juntos o no. Porque una frase que suelo escuchar muchas veces es: yo no quiero separar los hermanos. ¿Sí? ¿Han identificado esto alguna vez? Bueno, no son ustedes los que lo van a definir a esto. Ustedes lo que tienen que hacer es poder encontrarse con su deseo de paternidad, su deseo de maternidad, su deseo de proyecto de familia con hijos, y ese deseo y ese proyecto de familia con hijos, lo que tienen que hacer es hacerlo crecer en este tiempo que habitualmente se lo llama tiempo de espera, y que nosotros vamos a proponer un cambio también en esto, llamándolo tiempo de preparación. Porque en estos nuevos desafíos, en estas nuevas miradas, cuando hablamos de tiempo de espera, estamos hablando de una situación, podríamos decir, un tanto pasiva, ¿no? Yo voy, me inscribo para que me den, y estoy esperando eso. Pues bien, con los nuevos desafíos en los que estamos todos insertos, tenemos que pensar que este es un tiempo de preparación y de espera para las nuevas vivencias que se van a poner en juego a partir de la adopción de niños reales, más grandes, por ahí, que es lo que nosotros hemos pensado, con situaciones de salud distinta a la que nosotros teníamos pensado, y que nos va a exigir el mirarnos, el flexibilizarnos, el encontrarnos de una manera distinta con ese deseo un tanto ideal que uno tiene de un niño, pero que cuando nos encontramos con los niños reales en situación de adoptabilidad, tenemos que también hacer todo un proceso de acomodación que requiere flexibilidad. Esto es un desafío para nosotros como equipo técnico, pero también es un desafío para ustedes. En realidad podríamos hablar mucho tiempo, ya las Lauras me conocen, Jorge también, yo empiezo a hablar, a veces suelo no parar, entonces prefiero ir parando ahora para dar lugar a las preguntas y que de las mismas preguntas nos vaya saliendo los temas que ustedes quieran, digamos, que trabajemos. Espero poder responder la mayoría. Recuerden que nuestro país es un país amplio geográficamente, por lo tanto hay diversidad. Diversidad civil, tenemos un código civil que es para toda la nación, tenemos prácticas que
están, digamos, condicionadas por las realidades geográficas. Entonces no es lo mismo la forma de trabajar y abordar la temática con personas en un registro que hay, por ejemplo, 150 inscriptos, a un registro donde hay 600, donde hay 800 o donde hay 2000. Entonces, habrá cosas que voy a contestar, obviamente, desde lo que yo conozco del registro de Mendoza y de lo que conozco de otros registros del país, pero no como verdades, digamos, absolutas. Si quieren ir dando los papelitos.